Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Estamos en la presencia del Señor para deleitarnos, para gozarnos, para cantarle con júbilo, con alegría, gozoso. No importa el día que hayamos tenido hoy o la semana, tenemos que entender que estamos delante de la presencia de nuestro Dios y tenemos que aprovechar bien el tiempo. Yo no sé cuántos de ustedes muchas veces ven noticias, bien sea a través de la televisión, información o las redes sociales, pero hay una palabra que se escucha mucho y es conflicto. Hay conflictos, ¿verdad? Dentro de un mismo país, nación contra nación, país contra país. Incluso se están diciendo que hay que prepararse para lo que pueda pasar. Hay un dicho que se decía en mi país, se continúa diciendo, que cuando el río suena, también en vuestros países, ¿no? Bueno, hermanos, yo les voy a decir algo, cuando se habla todas estas cosas es porque algo se avecina. Pero esto no es para asustarnos. Esto es para darnos cuenta de que son señales que la Biblia nos habla de lo que va a pasar en los últimos tiempos. ¿Tú sabías que estás viviendo los últimos tiempos? ¿Tú sabías que esta es la generación más cerca de la venida del Señor? Y por eso es normal que escuchemos todas estas cosas. Dice que vamos a escuchar rumores y se está escuchando mucho ese tipo de rumores. Pero ¿sabes algo? Tenemos tanta tranquilidad porque hay gente que está buscando un refugio, pero nosotros ya hemos hallado ese refugio. Y ese refugio es nuestro Señor. En ese refugio tenemos paz. ¿Tienes paz? Tranquilidad. En ese refugio no tenemos ansiedad. No hay ansiedad en ese refugio. No hay angustia, no hay preocupación. Hay tranquilidad. Y quiero leerte este Salmo 18 porque hoy lo estaba leyendo y el salmista describe al Señor de una manera extraordinaria. Salmo 18, por favor, si me lo pueden poner porque me gustaría que la iglesia pudiera leerlo. Salmo 18 dice algo tan hermoso y comienza diciendo: te amo, oh Señor, fortaleza mía. Ahí está. Te amo, oh Señor, fortaleza mía. El Señor, roca mía, castillo mío, mi libertador. Fíjate lo que dice, mi fortaleza. Dice, fortaleza mía. Después dice, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto. ¿A que son descripciones preciosas? Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Él es mi roca, Él es mi castillo, Él es mi refugio, Él lo es todo. En Él nos sentimos seguros, pase lo que pase. Y el salmista dice, invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Seré salvo de lo que pueda acontecer, Él me salvará. Pero ¿sabes algo? Estos son los tiempos en los que vamos a invocar el nombre del Señor. Le vamos a alabar, le vamos a adorar. No importa lo que esté aconteciendo allá afuera, nuestra vida está bajo la cobertura de nuestro Dios. Ahí hallamos nuestro pronto auxilio. Él es nuestro refugio. Cierra tus ojos y allí donde estás, dile gracias, Señor, porque en ti vivo confiado. En ti hallo verdaderamente descanso. En ti hallo ese refugio y esa tranquilidad. Por mucha tormenta, por mucha lluvia, por muchas cosas que puedan acontecer, mi vida está edificada sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. No importa lo que pueda hacerme el hombre, mi confianza está puesta en ti. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Y hoy estamos delante de tu presencia para alabarte, adorarte, bendecir tu nombre. Dios mío, permite que esta alabanza y esta adoración suba a lo más alto de tu trono, Señor, que sea un aroma grato ante tu presencia, que podamos alabarte en espíritu y en verdad como tales adoradores estás buscando, Señor, que podamos presentar nuestras cargas delante de tu presencia, Señor, y salir de este lugar renovados, fortalecidos y llenos, Señor, de tu Espíritu Santo.
Dios mío, te pedimos, Padre, por tu palabra que hoy va a ser expuesta, que hoy hables a nuestros corazones, Señor. Solamente tú conoces, Señor, el corazón del hombre. Trae conforme a las necesidades de tus hijos esa palabra idónea. Usa a tu siervo, Señor, dale sabiduría de lo alto y que tu Espíritu esté hablando a través de sus labios. Señor, te pido que prepare nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a estar atento al mensaje que hoy tienes preparado para nosotros. Que esta semilla caiga en buena tierra, que dé fruto al 100%. Dios mío, te pido que bendigas de una manera muy especial a todos los que hoy están aquí presentes, todos los que van a escuchar este mensaje. Dios mío, Señor, fortalécenos, Dios mío. Solo en ti, Señor, hallamos esa fortaleza, Padre. Gracias. Gracias por esta oportunidad y este regalo, Señor, que nos da de poder acercarnos delante de tu presencia. Y a ti te queremos bendecir, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento que ha sido predestinado, predeterminado por ti, Señor. No habrá otro momento como este, Señor. Esta es la hora y este es el momento. Abre nuestros oídos, Señor. Abre nuestros ojos. Abre nuestros corazones. Y háblanos. Háblanos a las profundidades del ser, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Si algún hermano sabe qué es, o escucharon alguna vez el síndrome de Erostrato, no sé si sintieron hablar. No. Bueno, es un síndrome que define a una personalidad de poca autoestima, con deseo de fama y excesiva notoriedad. Quienes padecen de este síndrome tienen ansias de grandeza y de excentricidades. Vieron que hoy hay muchas personas que, por ejemplo, se suben a la punta de un rascacielos para hacerse famosos, para tener grandeza. Otros se tiran al Niágara a nadar. Qué sé yo, hay un montón de gente, sobre todo ahora con esto de las redes sociales, que están buscando de alguna manera que sus nombres sean grandes, ser notorios. La gente llega a hacer muchas locuras con tal de ser conocidos, con tal de dejar el anonimato social y poder estar en la palestra pública. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Hay mucha gente haciendo montones de cosas, principalmente en las redes sociales. Los jóvenes son los principales en querer, no sé, grandezas, querer llegar a ser alguien a través de cometer ciertos actos que realmente rozan con la locura. Ahora, a este síndrome se le puso así Erostrato, porque este hombre, Erostrato, fue un joven que siempre pasó muy desapercibido en la vida, y para salir de ese estado de anonimato, decidió prender fuego el templo de Artemisa, y por eso se hizo famoso. Pero el fin de él no era prender en sí fuego el templo, sino que el fin de él, vieron que dice el fin justifica los medios, el fin de él era justamente ser grande, ser alguien conocido. Ahora eso no me llama la atención en el mundo, pero cuando uno mira para la iglesia del Señor, encontramos en las redes sociales cuántos predicadores que tienen este síndrome. En busca de like, en busca de suscriptores, hablan mal de todo y de todos. Vieron que hay predicadores ahora que más que predicadores, más que pastores, parecen chimenteros, parecen de los programas de cotilleo. En vez de aprovechar el momento que tienen en las redes sociales y que hay tanta gente que los mira, en vez de aprovechar para predicar sanamente la palabra de Dios, los usan para hablar mal de otros predicadores, con nombre y apellido. Hablan mal del pastor Dante Gebel y de otros tantos,
Y es continuamente pareciera que justamente que dejaron de ser pastores para ser comentaristas, chimenteros, no sé cómo le dicen acá, pero sabemos lo que es el cotilleo, ¿no? Esos programas de chusmerío, yo digo. Pero el chusmerío es algo terrible, es algo feo, es algo sucio y es algo del diablo. Entonces, no concibo como pastor que haya otros pastores que en busca de like, que en busca de suscriptores, que en busca de grandeza, utilicen las plataformas para justamente hablar mal de otros. Ahora, estos tipos de predicadores hoy por hoy se creen los paladines de la justicia. Son los defensores de la sana doctrina. Miren, si no fuera por ellos, no existiría la sana doctrina. Eso es lo que ellos creen. Pero en realidad, hermanos, nosotros, gracias a Dios, y siempre fue el espíritu acá de la iglesia, y siempre lo va a seguir siendo, estar en la plataforma y aprovechar las redes sociales para predicar la palabra de Dios. Para predicar la palabra de Dios. Nadie puede decir, por ejemplo, que esta iglesia, o que los pastores de esta iglesia, que el pastor Manolo, Anderson, se hicieron conocidos por hablar mal de otros. Yo nunca los escuché, ni acá en la plataforma, ni debajo de la plataforma, hablar mal de otros siervos y de otros predicadores. Pero pasa eso muchas veces. Y eso, hermanos, nos habla un poco de que el ser humano está desesperado buscando la grandeza, buscando ser conocidos, buscando ser famosos. Y hoy quiero hablar, hermanos, de un hombre que estuvo siempre en el anonimato. De hecho, si yo pregunto y menciono al nombre de este personaje que quiero que veamos hoy, quizás muchos de nosotros o muchos de los que nos ven no sepan quién es. Si yo digo Baruch, hola, está en la Biblia. Bueno, Baruch fue un hombre que tuvo un caudal espiritual impresionante, pero siempre él emergía de las sombras del profeta Jeremías. Baruch fue un hombre casi olvidado detrás de la tinta. ¿Por qué digo detrás de la tinta? Porque Baruch fue quien escribía las profecías que Jeremías le iba dictando. Jeremías no escribía las profecías. Jeremías se la dictaba a su escribiente, a su escriba, que era Baruch. Este hombre supo fluir en el lugar donde Dios mismo lo había colocado. Y qué importante que es, hermanos, que nosotros aprendamos a estar felices y contentos en el lugar donde Dios nos puso, siendo lo que Dios quiere que seamos. Hermanos, no luchemos por ser lo que Dios no quiere que seamos, ni por estar en un lugar donde Dios no quiere que estemos. Tenemos que saber fluir y tenemos que estar agradecidos con Dios por estar en el lugar donde Dios quiere que estemos. Este hombre, supo fluir en el lugar donde Dios mismo lo había colocado. Y en ese lugar se mantuvo fiel hasta el final. Claro, si uno habla de, por ejemplo, Isaías, Ezequiel, Jeremías mismo, no necesitamos presentarlo. Ya todos sabemos que son los profetas mayores que aparecen en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Pero casi desde el anonimato, a la sombra de Jeremías, aparece Baruch, que fue su mano derecha, que fue fiel y que fue una bendición para Jeremías. Qué bueno que es, hermanos, poder ser bendición para otros. Hay algunos hermanos que son una gran bendición para otros, y hay otros que son, yo les llamo hermanos lija. ¿Vieron la lija? Que son ásperos, son difíciles de tratar por Dios, pero hay que tratarlos igual, porque Dios los puede cambiar. Y porque a través de ellos Dios nos está cambiando a nosotros también. Yo he tenido que tratar con muchos hermanos lija, muchos, muy cerca mío, hermanos lijas. Y claro, mi carácter, mi temperamento es todo lo contrario. Porque no es que yo soy todo tranquilo acá y en mi casa soy terrible, no. Lo que soy acá soy en mi casa y en todos lados. Pero hemos tenido que tratar con esa clase de hermanos que
parece que cuando uno se acerca a ellos siempre están con que son ásperos, que son rudos, que son difíciles de tratar. Pero le damos gracias a Dios por esos hermanos porque son los que Dios utiliza para llevarnos a la paciencia. ¿Cuántos quieren tener paciencia? Bueno, busque al hermano Lija y acérquesele. O hermana, también hermana Lija. Pero hermanos, ¿quién fue Baruc? Baruc aparece en el libro de Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 32, comprando un terreno. En el capítulo 36, dando una profecía que Jeremías le había dictado, y por esa profecía lo metieron preso a Jeremías y casi también lo meten preso a él. Y en el capítulo 45 vuelve a aparecer Baruc, siempre cerca del hombre de Dios, de Jeremías. Baruc fue un escriba con mucha destreza, un gran amigo del profeta. Baruc fue ese amigo que se convierte en un aliciente. Qué bueno que es tener gente que cuando uno se encuentra con ellos dice, este hermano o esta hermana me da tanta calma, me da tanta paz. Me transmite tanta tranquilidad este hermano o esta hermana. Bueno, Jeremías, Baruc para Jeremías era lo que fue Timoteo para Pablo o Tito. Pablo llega a decir, mi espíritu está como en turbulencia porque no estoy viendo a Tito, pero cuando Tito venga voy a estar calmado. ¿Vieron, hermanos, qué importante que ser esa agua mansa donde otros puedan venir a beber? ¿Somos esa agua mansa? ¿O somos un agua turbulenta que nadie se acerca por miedo a ahogarse? Bueno, nosotros tenemos que ser esa agua mansa. Hay personas que simplemente viéndolas traen descanso y refrigerio para nuestra vida. ¿Les ha pasado eso? A ver, levanten la mano. Bueno, así era Baruc para Jeremías. Supo estar cerca de Jeremías e incluso al atravesar las aguas turbulentas de la persecución. Ahora, antes de seguir hablando de este personaje, me gustaría ubicarnos en el tiempo, en el espacio, en el momento, en qué época, cuál era la condición espiritual de Israel en ese tiempo. ¿Por qué Baruc es tan importante? Me sorprende que es tan importante y, por ejemplo, hoy le decía a mi esposa estos días, nunca he escuchado una enseñanza sobre Baruc. Y le decía, me dan ganas de escribir un libro con todos los personajes anónimos que casi nadie conoce de la Biblia para que los conozcan un poco. Y pensaba en este hombre, Baruc. Y era una época de apostasía moral y espiritual. Israel había dejado de lado la santidad y cometieron una de las mayores tonterías que el ser humano puede cometer. Los israelitas se cansaron de Dios y lo cambiaron por satisfacciones superfluas y efímeras. Los israelitas se habían cansado de Dios. Estaban apostatando de la fe, se habían apartado, habían abandonado a Dios. Esa era la condición espiritual de la sociedad en donde se movía Baruc y Jeremías. Por eso, cada vez que Jeremías hablaba, lo querían meter preso. Lo llegaron a meter adentro de una cisterna. ¿Sabían, no? Esa era la condición espiritual. Había una superficialidad en la parte espiritual, en la parte moral del pueblo. Para ello vamos a ir a Jeremías, capítulo 2. Jeremías, capítulo 2, dice, versículo 2. Dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Versículo 3 dice, santo era, vieron que habla en el pasado, no en el presente. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. O sea, mientras que Israel estaba delante de Dios en santidad, en obediencia, amando al Señor, Dios se encargaba de los enemigos de Israel. Pero cuando Israel se alejaba de Dios, ellos se alejaban de la cobertura y Dios
ya no se encargaba de los enemigos de Israel. Y acá dice que mientras ellos eran santos, mientras practicaban una santidad, no solamente la impartición, porque la santidad Dios nos la imparte, pero también es una práctica diaria donde nosotros decidimos caminar en santidad. Y dice que todos los devoraban, o sea, la mejor manera de que el enemigo huya de nuestras vidas es viviendo en santidad y en obediencia a la palabra de Dios. Y así era Israel, y Dios se estaba acordando de ese tiempo cuando Israel caminaba amorosamente con el Señor, cuando voluntariamente se entregaban a Dios, cuando les eran fieles a Dios, eran sinceros delante de Dios. Israel era un pueblo santo, era un pueblo escogido, era un pueblo consagrado a Dios. Pero no se mantuvieron así, sino que apostataron, se rebelaron contra Dios, se cansaron de Dios. Hermanos, es necesario no movernos de nuestra posición y de nuestra firmeza espiritual. Israel fue culpable de abandonar las sendas antiguas y adoptar caminos nuevos. No caigamos nosotros en la misma desgracia. Volvamos a la senda antigua siempre. Ahora uno habla de Israel y es fácil criticar a Israel por todo lo que uno ve en la Biblia. Pero cuidado, hermanos, porque nuestro corazón no es distinto al corazón de ellos. Si nosotros no vigilamos nuestro corazón, podemos caer en lo mismo que había caído Israel. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchamos o podemos llegar a decir, no, pero uno ve a Israel como eran, estos judíos, no sé qué. No, hermanos, miren que la realidad de ellos no es distinta a la realidad nuestra. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos con nosotros mismos y examinarnos siempre. En Israel, el Israel de la sociedad de Baruc era un Israel apóstata, era un Israel apático. Sin embargo, Baruc se mantuvo firme caminando con el Señor y siendo de bendición para la vida del profeta Jeremías. En medio de la apostasía, en medio de un pueblo que se rebeló contra Dios, en medio de un pueblo que había abrazado la idolatría, Baruc se mantuvo firme y se mantuvo fiel haciendo la voluntad de Dios y siendo de bendición para el profeta Jeremías. Te pregunto, hermanos, ¿eres una fuente de bendición? Dice el versículo 5, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Dios acá hace una pregunta, prácticamente está perplejo. Dios se encuentra perplejo con el pueblo de Israel. Y hace una pregunta, ¿qué maldad el pueblo de Israel encontró en mí para que se hayan alejado de mí? Y no solamente se alejaron de mí, dice, sino que se fueron tras la vanidad. Y de tanto irse tras la vanidad, ellos mismos se hicieron vanos. ¿Se dan cuenta? La realidad espiritual en la que vivía Baruc, en la que vivía Jeremías. Dios hace una pregunta en perplejidad. ¿Qué mal les hice yo? ¿Qué encontraron mal en mí? Para que me hayan abandonado, para que me hayan dejado, para que se hayan apartado de mí y para que se hayan ido tras los ídolos, tras el pecado, tras la vanidad. Versículo 7. Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminaste mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. El Señor amorosamente había bendecido a Israel, pero ellos, hermanos, no fueron recíprocos al amor de Dios. Ellos se alejaron del Señor. Versículo 8 dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? O sea, los sacerdotes no buscaban a Dios. No les interesaba buscar a Dios. La apatía espiritual no solamente la estaba sufriendo el pueblo, sino también el sacerdocio. ¿Dónde está Jehová?, decían. Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Se dan cuenta, no? ¿Cuál era la realidad de esa sociedad? Había corrupción no solamente en lo que era
la plebe, el pueblo, sino que también había corrupción en los sacerdotes, en el liderazgo espiritual. Y hermanos, quiero hacer un paréntesis. Creo yo que la peor corrupción que el ser humano puede experimentar es la corrupción espiritual. Esa es la peor corrupción que el ser humano puede experimentar. De hecho, la única vez que vemos a Jesús tomando un látigo y poniéndose violento en el templo fue cuando vio corrupción espiritual en los líderes religiosos de Israel. Porque la corrupción espiritual es denigrante. Que haya corrupción en los gobiernos está mal, pero es más normal. Pero que haya algo podrido en Dinamarca, dijo uno, o sea, que haya algo podrido en la espiritualidad, en el sacerdocio, en los líderes espirituales de la época, era la peor de todas las corrupciones. Y ahí encontramos sacerdotes, si me pueden poner de nuevo el versículo 8, ahí, gracias hermana, sí, gracias. Ahí encontramos sacerdotes que no preguntaban por Dios, que tenían la ley pero no conocían a Dios. Y cuidado con eso, hermanos, porque una cosa es conocer la palabra de Dios y otra cosa es conocer al Dios de la palabra. Nosotros, hermanos, no, está bien que nos llenemos de doctrina, está bien que nos llenemos y que estudiemos la Biblia siempre y que estemos en todos los estudios bíblicos que haya, pero cuidado, hermanos, con simplemente conocer la palabra de Dios, pero no conocer al Dios de la palabra. Necesitamos las dos cosas. Necesitamos conocer la palabra de Dios, pero también necesitamos conocer al Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios. No sé si me entienden. Bueno, gloria a Dios entonces. Y encontraron entonces sacerdotes que eran puro letra, pero no tenían una profundidad en el conocimiento de Dios. No experimentaban el conocimiento de Dios. También había pastores que se habían revelado, había profetas que en vez de profetizar en nombre del Señor, profetizaban en nombre de Baal y que anduvieron tras lo que no aprovecha, dice. Esa era la condición. En esa sociedad, en esa nación vivía Baruc y vivía Jeremías. Versículo 11 dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Me recuerda a Esaú, hermanos, cuando cambió lo de Dios por lo que no aprovecha. Versículo 12. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Por un lado, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos males había hecho el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo al quien Dios se le había revelado de una manera poderosísima, pero hicieron dos males. Lo dejaron a Dios, número uno. Número dos, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Qué desatino más grande cometió el pueblo de Dios? Habían olvidado que solamente Dios puede saciar la sed del ser humano. Y que solamente Dios, cantábamos, hacia el hombre feliz. Solamente Dios hacia el hombre feliz. Solamente Dios puede saciar la sed del ser humano. Eso lo experimentó la samaritana cuando tuvo un encuentro con Jesús. Y el mismo Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir aquellos que creyesen en él. Pero Israel, el pueblo escogido por Dios, se habían alejado de la fuente de agua viva. ¿Se acuerdan de la canción de cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. Esa más nueva. Por eso mucho más que sí. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Hermanos, Israel se había alejado de la fuente que le daba vida, que realmente le podía saciar. Y habían cavado para sí cisternas, pero eran cisternas rotas que no podían soportar el agua.
Vamos a ir al versículo 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. ¿Qué advertencia le está haciendo Dios a ese pueblo apóstata, a ese pueblo que se había apartado, que habían dejado la fuente de agua viva? Y le dice, vas a saber lo malo y amargo, como el ajenjo. Amargo, ¿vieron? Vas a ver lo amargo que es haberte alejado de Dios. Y hermanos, no sé ustedes, pero yo creo lo que dijo el salmista. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Pero los que se alejan de ti, dijo el salmista, perecerán. Los que se alejan de Dios experimentan la amargura de la vida. Porque solamente en Dios el hombre encuentra la satisfacción del alma. Porque solamente Dios puede llenar el vacío del corazón. El dinero no puede llenar el vacío. Tener un título no puede llenar el vacío. Tener 1 millón de hijos no puede llenar el vacío. Tener no llena el vacío. El único que puede llenar el vacío del corazón es la presencia de Dios. Y esto no lo decimos porque es una frase hecha, porque es un cliché, porque alguien dijo que el corazón del hombre tiene la forma de Dios y solamente Dios puede llenarlo. No, hermanos, eso es lo que hemos experimentado nosotros en nuestra propia vida. Desde que me convertí a los 15 años hasta ahora, me he dado cuenta, y eso ha ido en aumento, esa conciencia, de que solamente en Dios se encuentra reposo mi alma. De que solamente en Dios encuentro verdadero gozo, verdadera satisfacción, verdadera felicidad. Algunos creen, no, voy a encontrar satisfacción y el vacío se me va a ir si me voy a vivir a tal lugar, si encuentro al príncipe azul. No, hermanos, nada de eso te puede llenar. Todo eso puede ser una bendición, pero si está la presencia de Dios guiándote en la vida. Y ese pueblo de Israel había experimentado lo que Dios le dice ahí en el versículo, si lo podemos poner de nuevo. Tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. No había temor de Dios en esa sociedad. No había temor de Dios en el pueblo de Dios, y eso es preocupante. Cuando el temor de Dios se pierde, cuando el temor de Dios se pierde, todo vale. Cuando se pierde el temor de Dios en la iglesia, en el pueblo, en el creyente, todo vale. Y lo que antes estaba mal y antes era pecado y antes era desagradable a Dios, ahora porque perdí el temor de Dios, ya empiezo a decir, bueno, no era tan malo. No estaba tan mal hablar de esa manera, no estaba tan mal ir a tal lugar, no estaba tan mal vestirme de esta forma, no estaba tan mal pensar de esto o hablar mal del hermano, no estaba tan mal. Cuando se pierde el temor de Dios, todo vale. Por eso tenemos que perseverar en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Salomón lo dice de esta manera, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, pero algo más. El temor de Dios es aborrecer el mal. Me pregunto y te pregunto, ¿aborrecemos el mal o simplemente no lo practicamos o lo rechazamos? Tiene que llegar el punto donde la santidad de Dios es tan real en la vida del creyente que comienza a sentir repulsión por el mal. Comienza a sentir repulsión cuando escucha a alguien hablando de manera grosera. Comienza a sentir repulsión, algo que es repulsivo, cuando está en un ambiente donde no se está glorificando a Dios. Y quiero decir algo, podemos llegar a ese nivel si nos rendimos a Dios. No porque seamos santitos ni perfectitos, sino porque nuestro corazón está rendido a Dios. Yo siempre le digo al Señor, hay tanta tierra para conquistar en mí, tantas cosas para cambiar, tantos pecados que me tenés que seguir perdonando. Pero hay algo que sé, Señor, mi corazón es completamente tuyo. Como creyentes, hermanos, ese pueblo se volvió seco, vacío y sin vida, porque el alejarse de Dios
nos vuelve secos, nos vuelve vacíos y nos vuelve sin vida. ¿Hay cristianos secos, vacíos y sin vida? Claro que sí. Y yo sé lo que estoy hablando porque siendo cristiano, pasé por una temporada donde comencé a permitir ciertas cosas en mí y me volvió seco, me volvió vacío y me volvió sin vida. Pero gracias a Dios que Dios es el Dios que restaura al caído. Gracias a Dios que Dios es el Dios de la misericordia y que cuando uno se arrepiente de corazón, no importa lo grave del pecado, no importa cuán bajo se cayó, si uno se arrepiente, Dios se mete en ese fango miserable, en ese lodo de maldad y nos saca y nos limpia. Versículo 21. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Lo que está diciendo acá Dios es que yo tenía un propósito determinado con Israel. Pero a causa de su desobediencia y a causa de su maldad, echaron a perder el propósito de Dios. Hermanos, aunque Dios lo puede hacer todo, porque Dios todo lo puede hacer, no hay nada que Dios no pueda hacer, pero Dios ha respetado nuestro libre albedrío. Y nosotros, hermanos, si no caminamos en el propósito de Dios, nosotros mismos agarramos la voluntad de Dios y la rechazamos. Pero Dios te creó con un propósito, a cada uno de ustedes, Dios los creó con un propósito, pero no depende solo de Dios que ese propósito se cumpla. No depende solo del Señor que ese plan que Él tiene para nosotros se cumpla, también depende de nosotros. Porque Dios dice de Israel, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto un sarmiento de vida extraña? Como diciendo, yo tenía un plan con tu vida, pero ahora veo que vos agarraste otro plan y que echaste a perder el propósito mío en ti. Versículo 22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales, mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino? Bueno, tremendo lo que Dios le está diciendo. Vamos a ir al versículo 32. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Bueno, hermanos, así era la sociedad donde vivía Baruc y Jeremías. Pero ahora vamos a ir a Baruc. Vamos a ir al capítulo 45 porque es tremendo. Claro, Baruc, les repito, él escribía las profecías de Jeremías y siempre eran profecías para el pueblo de Israel, como esta que acabamos de leer. Siempre era un examen de anatomía de cómo era el pueblo de Israel, era la anatomía espiritual del pueblo. Y ahí Baruc escribía, bueno, era como una dromedaria, qué sé yo, todo lo que vimos recién. Se alejaron de la fuente de vida. Pero ahora, Baruc, ya en el capítulo 45, recibe una palabra de Dios, pero no la recibe para otros, la recibe para sí mismo. En el capítulo 45, vamos a echarle una mirada, dice desde el versículo 1, de hecho son 5 versículos este capítulo, dice, palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías. En el año 4 de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel a ti, oh Baruc. Ahora la palabra no era a ese pueblo de Israel. Ahora la palabra era para este hombre santo, para este hombre fiel, para este escriba verdadero, íntegro. Pero dice, así ha dicho Jehová Dios de Israel, a ti, oh Baruc. Hermanos, y Baruc, ¿saben lo que hizo? Escuchó la palabra de Dios. Te hago una pregunta. ¿Sabés escuchar cuando Dios te está hablando?
El mayor problema que me encuentro en las consejerías, ¿saben cuál es? Todos dicen lo mismo: pastor, no sé cuando Dios me está hablando. Entonces no sé para dónde agarrar, porque no sé si lo que estoy sintiendo, lo que estoy oyendo, es de mí mismo, es del diablo o es de Dios. ¿A algunos les ha pasado estar en esa encrucijada? Miren que a mí me pasó. Pero hermanos, tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Ahora, ¿saben cómo aprendemos a oír la voz de Dios? Cuando Dios nos habla y obedecemos. Pero si Dios nos habla y no obedecemos, nuestro oído se vuelve un oído insensible a la voz de Dios. Y Dios sigue hablando. Y Dios sigue guiándonos. Ante las decisiones de la vida, lo más sensato que podemos hacer los cristianos no es decidir por decidir, sino que es postrarnos de rodillas y decir: Señor, quiero que en esta decisión me estés guiando, pero no tomar una decisión y después pedirle a Dios que bendiga esa decisión que tomé. Porque eso también lo he visto como pastor, que personas vienen a consejería por una decisión que ya tomaron mal y que ahora quieren que el pastor les solucione el enredo en el que se metieron. Hermanos queridos y amados, Dios quiere darte una vida linda y bendecida, pero no podemos tener ese tipo de vida si no sabemos oír la voz de Dios. No podemos. Y acá dice: así ha dicho Jehová Dios de Israel, a ti, oh Baruc. Tú dijiste, mire lo que decía Baruc, porque claro, ante tanta persecución, ante tanta apostasía, ante tanta maldad, ante tanta incredulidad, ante la amenaza de que lo quisieron meter preso, ante la amenaza, ante la realidad de que tuvo que ver a Jeremías en una cisterna, ante ver tanta persecución como Israel perseguía a Baruc y a Jeremías, él se sintió desanimado. Y hermanos, a veces nos podemos sentir desanimados. O algunos de ustedes desde que se convirtió no saben lo que es el desánimo. Yo muchas veces me he sentido desanimado, pero he tomado una decisión y la tomé desde el día que me convertí hasta ahora. No hacer caso del desánimo, no hacer caso de nada de lo que me rodea, sino saber, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Sí, entonces, con ánimo o sin ánimo, voy a seguir haciendo la voluntad de Dios. Tú dijiste, y esto es lo que decía Baruc: ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. ¿Qué dice? Que Dios le había agregado a su dolor, o sea, él tenía cierto dolor. Pero dice, pero ahora Dios, no el diablo, no Israel, no el mundo, ahora Dios, dice él, agarró mi dolor y le agregó tristeza. Y dice, fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esa tierra. Versículo 5. Y este es el título de este mensaje. ¿Y tú buscas para ti grandezas? Claro, el corazón de Baruc comenzó a sufrir y por causa de que él comenzó a ver la persecución, la difamación, la apostasía, al pueblo de Israel apartándose, empezó a ver que en vez de celebrar a Dios, Israel celebraba a los Baales. Claro, Baruc empezó a ver que los sacerdotes no conocían a Dios, que no predicaban la palabra de Dios, y todo eso comenzó a permear en su corazón. Comenzó a afectar su corazón. El haber sacado la mirada de donde la tenía que poner y comenzó a ver la circunstancia que comenzó a rodearle. Ahora, un consejo es: pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pongamos nuestros ojos en Cristo. Baruc fue un hombre de Dios, pero dejó de mirar lo que tenía que mirar,
que era su servicio, su devoción, el estar cerca del profeta, hacer la voluntad de Dios, el oír a Dios, y comenzó a ver todo a su alrededor, y eso comenzó a afectarlo y comenzó a buscar grandezas. Si se quiere, comenzó a ser afectado por el síndrome que mencioné al principio, de esa gente que busca grandezas. Dice, ¿y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fuere. Ahora, hermanos, ¿qué le pasó a Baruc? Baruc estaba en una crisis de fe sin duda. Baruc se sentía agobiado, desalentado, anímicamente estaba deteriorado, estaba cansado, estaba fatigado. Pero ¿cómo es un hombre de Dios? Sí, pero los hombres de Dios y las mujeres de Dios se cansan, a veces se fatigan. Baruc en cierta forma cree que su tristeza venía de Dios. Quizás había pensado que su cuidado, que Dios no lo estaba cuidando como él esperaba. Hermanos, ¿te has sentido alguna vez así? ¿Has puesto tu mirada y tu atención en expectativas más que en el Señor? Él tenía expectativas de grandeza. Se había desenfocado en cierta medida. No había dejado de ser un hombre de Dios, pero comenzó a desenfocarse y comenzó a tener expectativas demasiado grandes. ¿Eres un buscador de excentricidades y lujos? Qué tremendo que es, hermanos, cuando a veces nosotros queremos que Dios, y pensamos, bueno, Dios va a ser así, Dios va a ser asá, Dios se va a mover de esta manera, y después Dios hace todo lo contrario. ¿A cuántos le pasó eso? A mí me pasó mucho, sobre todo cuando recién me convertí. Que claro, yo oraba, y oraba, y oraba. Con 15 años me iba bien temprano a la iglesia a orar. Después con 17 años, la hermana Natalia se debe acordar, a las 5 de la mañana me iba a la iglesia a tener tiempo de oración hasta las 7 y de ahí me iba al instituto de los cristianos. Pero me pasaba en esos primeros tiempos de cristianos que oraba, oraba y oraba y Dios hacía todo al revés. Entonces yo pensaba, pero ¿cómo puede ser, Señor? Estoy orando de noche, de madrugada, de mañana, en todo tiempo. Estoy orando al Padre en el nombre de Jesús, creo que el Espíritu Santo me guía. ¿Y cómo puede ser que mis oraciones, lo que yo oro, sale al revés? Bueno, hermanos, que Dios tiene que enseñarnos también. Que no son tus expectativas lo que tiene que primar. Lo que tiene que primar es lo que Dios quiere hacer y de la forma en que Dios quiere hacerlo. Naamán, el valeroso guerrero, pero leproso, tenía una expectativa, bueno, voy a ir al profeta, va a salir, va a caer fuego del cielo y me va a sanar. Y cuando fue a ver al profeta, ¿se acuerdan lo que ocurrió, no? Ni siquiera salió el profeta a recibirlo, le dijo a otro, andá y atendelo. Y decirle que ya sé para lo que vino, que vaya y se lave en el Jordán 7 veces. Y Naamán se frustró y dice, no, pero yo tenía expectativa de que Dios iba a hacer otra cosa. Hermanos, tus expectativas son tus expectativas. Deja que Dios sea Dios. Deja que Dios sea Dios en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tus planes, en las decisiones que tengas, que Dios siga siendo Dios. Jeremías y Baruc, Dios le dice, ¿por qué buscas grandezas? No las busques. No sabemos, hermanos, cuál era la magnitud de los deseos de Baruc, y con esto voy a ir terminando. Cuáles eran las grandezas que en su interior lo estaban dominando. Le voy a pedir a Sarai que pueda ir pasando. Pero sí sabemos que tuvo que cambiar su perspectiva. Quizá Baruc había quedado impactado por una profecía anterior, en el capítulo 32, no lo busquen, pero había una profecía que decía que iban a volver a comprar casas en la tierra de Israel y campos y viñas. Entonces quizás él se quedó impactado con esa profecía y comenzó a poner su expectativa en otras cosas. Lo cierto es que de Baruc aprendemos a revisar nuestro corazón. Él comenzó a desviar su corazón hacia grandes expectativas de realizaciones personales. Sin darse cuenta, comenzó a tener un corazón ensimismado. Por eso Dios le dijo, busca para ti grandezas. Los cristianos maduros, hermanos, no suelen tener un corazón inmerso ni abstraído.
El cristiano maduro no es alguien que anda buscando grandezas personales. El cristiano maduro es alguien que desea ser un siervo o una sierva para la gloria de Dios. El cristiano maduro no anda buscando grandezas personales ni egoístas. No se encapricha con su voluntad. No se encapricha con sus deseos. Miren, hermano, cuando el cristiano madura tanto, pide oración, pero es raro que pida por algo personal. Sino que pide, Señor, bueno, quieren orar por mí, ¿saben por qué tienen que orar? Para que Dios abra los ojos de mi entendimiento, para que pueda conocerle más, para que pueda experimentar más de su santidad, para que pueda tener más hambre de la palabra. Esas son las oraciones que comienza a hacer el cristiano maduro, porque deja de estar ensimismado. Yo muchas veces leo las peticiones de oración y son todas muy superfluas. Me duele la uña. El albañil no me terminó de colocar el piso. ¿Y qué vamos a hacer orando? ¿Que el albañil vaya más rápido? Me imagino al albañil moviendo la mano. Pero hay gente que pide eso. Que el pintor termine esta semana y me imagino al pintor que no sabe por qué se le va la mano a 100 por hora. No, es que la iglesia está orando. No, Señor. El cristiano maduro deja de estar ensimismado en sí y comienza a tener un enfoque de la vida espiritual. Comienza a tener un enfoque de la realidad espiritual. Por eso Dios tuvo que hablarle a Baruc para aterrizarlo y decirle, Baruc, estás buscando grandezas, no las busques. No busques grandezas personales, busca la grandeza de Dios. Yo no sé si alguna vez han leído este versículo, pero yo lo pondría grande en algún lugar. ¿Buscas para ti grandezas? ¿Qué deberíamos entonces buscar? Vivir para la gloria y honra de Dios. Eso deberíamos buscar. Que nuestra vida no sea para vergüenza del Evangelio. Eso deberíamos buscar. ¿Qué deberíamos buscar? La voluntad de Dios, encontrarla y hacerla. ¿Qué deberíamos buscar? A Dios y su poder. Buscar a Dios y su rostro continuamente. ¿Qué deberíamos buscar? Desear conocerlo más. No conformarnos con información bíblica, sino con revelación e iluminación bíblica. Porque una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Vuelvo a repetir ese concepto. Una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios. El Señor dice, gloríese en esto el que se tiene que gloriar, en entenderme y en conocerme, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué deberíamos buscar? Primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué más? ¿Qué deberíamos buscar? Poner nuestros ojos en Cristo. Sería bueno, hermanos, revisar nuestros corazones y ver si quizá, sin percibirlo, hemos estado expectantes con grandezas personales. Por último, quiero parafrasear a Susana Wesley. La búsqueda excéntrica de grandeza hace que me debilite el razonamiento, que se me altere la sensibilidad en la conciencia, que se me oscurezca mi apreciación de Dios y que me sea quitada la pasión por las cosas espirituales. La búsqueda excéntrica de grandeza hace todo eso. Lo vuelvo a repetir, se me debilita el razonamiento, se me altera la sensibilidad, se me oscurece mi apreciación de Dios y se me quita la pasión por las cosas espirituales. ¿Buscamos grandezas personales? Les voy a dejar algo que dijo el médico de Lambarén, Albert Schweitzer. No sé cuál será tu destino, pero hay algo que sí sé, los únicos entre ustedes que serán realmente felices son los que han buscado y encontrado el modo de servir. ¿Querés buscar grandezas? Busca lo que dijo Jesús, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Esa es la grandeza que tenemos que buscar, no grandezas personales, no grandezas y excentricidades y lujos personales. Nuestro lujo, ¿saben cuál tiene que ser? Hacer la voluntad de Dios.
servir a Dios y servir a los demás. Jesús dijo: los reyes de las naciones, los gobernantes, hacen con las naciones lo que quieren, pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Jesús vino a mostrarnos una nueva forma de grandeza, y es la grandeza de servir. Es la grandeza de encontrar la forma de servir a Dios y a los demás. ¿Querés ser grande en el reino de Dios? Ponete a servir a Dios y a los hermanos. ¿Querés ser grande para Dios? Dejate de tanta pavada, que no es una mala palabra, dejate de tanta pavada y ponete a servir de verdad a Dios. Y vas a ver cómo Dios te hace grande. Cómo Dios te hace grande. Jesús dijo que el más grande en el reino de Dios es el que sirve, no es el que es servido. Por eso, antes de ir a la cruz, dice que se ciñó una toalla, agarró una palangana, la llenó de agua y le dijo a sus discípulos: yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y comenzó a limpiarle los pies de los discípulos uno por uno. Uno por uno. Y venga Juan, y venga Pedro, y venga aquel, y vengan. Y uno por uno. Y Jesús le estaba diciendo: ustedes quieren ser grandes, pónganse a hacer esto. Sirvan a los demás. Esa es la grandeza que tenés que buscar. Y esa es la grandeza que tengo que buscar. La grandeza de servir, en donde Dios quiere que sirva, y ser de bendición para los que Dios quiere que sea de bendición. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Que tu Espíritu, Señor, hable a los corazones. Me has dado los oídos para hablar, pero al espíritu de cada uno de mis hermanos yo no puedo llegar. Solamente tu Espíritu, si sopla tu palabra una vez más. Señor, danos una conciencia clara de cuáles son las grandezas a las que debemos aspirar. Danos una conciencia clara de que quiera ser grande y buscar grandezas en el reino de Dios, tiene que ser el siervo de todos. Señor, te pedimos perdón si alguna vez hemos sido excéntricos, si nuestro corazón se ha vuelto ensimismado, si hemos buscado torcerte la mano para que hagas lo que nosotros queremos que hagas. Pero hoy nos rendimos y te decimos: haz de nosotros siervos para tu gloria. Siervos para tu gloria, siervos para tu gloria. Perdona nuestros muchos pecados. Perdona nuestras excentricidades, nuestros lujos. Perdona, Señor, nuestras ambiciones humanas que distan muchas veces de tu voluntad perfecta para nuestra vida. Hoy me arrepiento, Dios, y te pido perdón. Y toca nuestros corazones como tocaste el corazón de Baruch, y vuélvenos a encarrilar si nos hemos descarrilados. Vuélvenos, Señor, a tus sendas, a esas sendas antiguas que dice tu palabra. Vuélvenos, Señor, a ese camino de santidad, a esa calzada de santidad. Tú has prometido: habrá allí un camino y una calzada, y será llamado camino de santidad, y aquel que caminare por él, por torpe que sea, no se extraviará, dice tu palabra. Señor, toca nuestros corazones y nuestras vidas. Haznos fieles hasta la muerte, Señor. Haznos fieles hasta que vengas a buscarnos. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos otra vez. Y te pedimos que nos ayudes. Y quizás tenga que hablar a lo profundo de nuestros corazones y preguntarnos lo que le preguntaste a Baruch. ¿Estás buscando grandezas para ti? Señor, que busquemos grandezas para ti y no para nosotros. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, y te doy gracias.
Gracias, Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Sigan expectantes por lo que Dios quiere hacer y no se olviden de la palabra. No se olviden de la palabra. Principalmente pienso en los que vienen de otros países, dejando sus países. Y muchas veces vienen acá y en sus países servían a Dios y un montón de cosas, pero después vienen acá. Y por trabajar, por ganar, por tener más euros, se olvidan de Dios. No tienen tiempo. No busquemos grandezas para nosotros. No busquemos grandezas para nosotros. Busquemos hacer la voluntad de Dios y ser siervos y siervas para la gloria de Él. Amén. Yes, we